Y ayer por la tarde se anunció que en la próxima administración federal el extitular de la FEPADE encabezará la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Esta es la información. El próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, adelantó que en 2 semanas Morena presentará la iniciativa de reforma para volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública. Dijo que el documento ya está listo y considera que solo existan 2 subsecretarías. Está planteado que haya, por razones de austeridad, 2 subsecretarías, una subsecretaría de operación policial y otra subsecretaría de protección civil y coordinación. Y por supuesto una oficialía mayor. Durazo aseguró que la próxima Secretaría de Seguridad Pública arrancará operaciones con un presupuesto de 60,000 millones de pesos. Esto incluye los presupuestos de los órganos desconcentrados, 28,000, ahora serán más de 30,000 millones de pesos para la Policía Federal y serán cerca de alrededor de 20,000 millones de pesos para el órgano desconcentrado de reinserción. En tanto, el futuro secretario de Hacienda del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, Carlos Ursúa, presentó al doctor Santiago Nieto Castillo como el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El doctor Santiago Nieto Castillo, quien será a partir del 1 de diciembre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por su parte, Santiago Nieto aseguró que el compromiso con López Obrador y con el secretario de Hacienda es trabajar de forma conjunta para efecto de poder combatir las prácticas de corrupción y con eso generar mejores condiciones para el desarrollo institucional en la República Mexicana. Con imágenes de Jorge Barajas, Héctor Mendoza, 21 Noticias.